Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto ENAR. Compañeros, hoy estoy muy feliz. Vamos a ver la clase más larga de todo el curso. Va a ser una clase que dure más de 1 hora y cuarto y es que es un taller integrador. Los talleres integradores nosotros los manejamos en nuestro curso como un taller para integrar todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo con clases previas, en este caso con clases de cirugía. Generalmente tenemos talleres de patologías que se nos puedan complicar un poco, por ejemplo ahora abdomen agudo, pero también tenemos un taller de patologías respiratorias en el pediátrico, de patología gastrointestinal en el pediátrico, de hemorragias en el embarazo, de manejo de anemias. Tenemos bastantes talleres integradores que vamos subiendo a nuestra plataforma en Patreon, donde tenemos el curso completo y ya saben, subimos estos talleres con base a nuestro calendario de estudio para que ustedes puedan integrar y reforzar el conocimiento adquirido. Así que compañeros, ya saben, si gustan ver más de estos talleres pueden ingresar a nuestra plataforma en patreon.enar. Ahí tenemos planes desde 130 pesos para que se unan a la versión completa de este curso. Son bienvenidos. Pero bueno, compañeros, para no hacer más larga esta clase, vamos a iniciar. Empezamos con algo de epidemiología, compañeros. El dolor abdominal representa el 10% de consultas en urgencias. Y compañeros, los que han rotado en urgencias como internos, como pasantes o ya como adscritos, no me dejarán mentir que es un número bastante bajo. El 10% creo que se queda corto. Hay veces que se eleva este número al 20-25%, pero bueno, estas son cifras nacionales. Un punto muy importante, compañeros, esto más para la práctica que para el ENAR, es que el 40% de pacientes llega premedicados, esto en nuestro medio, por lo que puede entorpecer un poco el diagnóstico por el siguiente punto. En el 80% de los casos, con la historia clínica y la exploración física, se puede llegar a un diagnóstico preciso. Pero como estos pacientes ya están premedicados, pues muchas veces van a dificultar esta exploración física, esta parte de la semiología, y nos complican un poco la vida. Pero fuera de eso, compañeros, vean la importancia de la exploración física y la historia clínica. El 80% de los casos se puede llegar al diagnóstico sin necesidad de estudios de laboratorio o una tomografía. Entonces, compañeros, es muy importante esto para el ENAR y para la vida, vigilar bien los datos que nos están poniendo en el caso clínico. Y partiendo de esto último, compañeros, sí es muy importante que ustedes identifiquen bien el dolor. Por eso es que vamos a iniciar con esta diapositiva de semiología del dolor. ¿Por qué? Porque esto los va a orientar a su diagnóstico. Ya se los decía en alguna sesión de repaso. Cuando sabemos que estamos viendo pancreatitis o apendicitis, que ya sabemos qué es lo que nos van a preguntar, tenemos un poquito sesgada esta parte, porque ya estamos orientando nuestro diagnóstico hacia ello. Sin embargo, compañeros, en el ENAR no van a tener este sesgo. ¿Por qué? Porque les van a poner las 280 preguntas y se las van a poner intercaladas. De pronto puede ser ginecología, de pronto puede ser cirugía. Entonces, ustedes tienen que pensar en todos los diagnósticos e integrarlos. Es como si fuese una consulta de urgencias. En consulta de urgencias llega el paciente y tú tienes que orientar el diagnóstico con base a lo que él te está diciendo. Por esta razón es que la semiología del dolor es muy importante. Empezamos con el inicio del dolor, compañeros. Todo esto lo vamos a orientar al ENAR, ¿sale? Vamos a ver esta parte del inicio del dolor. Generalmente, si tenemos un dolor que nos llega a urgencias, obviamente va por algo grave. Pero tenemos dos tipos, dependiendo del inicio.
un paciente que llega inmediatamente en menos de 12 horas, ¿de acuerdo? Tiene un dolor súbito que llega en menos de 12 horas. Esto quiere decir que el paciente se siente muy, muy mal. Entonces, nuestro pronóstico se ve empobrecido. ¿Por qué? Porque podría ser una perforación de víscera hueca. Obviamente hay que vigilar los signos vitales. Estos pacientes generalmente están chocados, están hipotensos con una frecuencia cardíaca mayor a 100. Ustedes saben que la hipotensión es con una sistólica menor a 90. También podríamos tener una pancreatitis, que la pancreatitis tal vez no sea tan grave como una perforación de víscera hueca, sin embargo sí es un padecimiento bastante complejo, que puede dejar muchos datos de cronicidad. Y otro diagnóstico bastante válido es un embarazo ectópico roto. Por eso, compañeros, es lo que les digo, no solamente debemos pensar en patologías de cirugía, también en patologías ginecológicas o de medicina interna. Ahora, compañeros, ¿qué va a pasar si nos ponen un dolor de ya de 12, 24 o incluso 48 horas, en donde el paciente lo describa como insidioso, es decir, constante, y que va creciendo de a poco, progresivo? Vamos a sospechar en una patología inflamatoria, como cuáles: apendicitis, colecistitis, tal vez diverticulitis. Entonces, aquí ya tienen su primer pista, ¿de acuerdo? De pronto, si hay urgenciólogos que te dicen que tú como médico eres como un detective y que te tienes que basar con pistas, pues sí, más o menos es eso, compañeros. Después vamos a ver la evolución del dolor. Y aquí podemos tener un dolor constante e intenso de inicio rápido, que aquí ya podría ser además una trombosis mesentérica aguda, también un embarazo ectópico, una pancreatitis. Si se dan cuenta, es muy similar a lo del inicio súbito de dolor. Y lo mismo, compañeros, un dolor estable, gradual, nos va a hablar de algo inflamatorio: apendicitis, patología biliar, diverticulitis. Quiero que se den cuenta de esta diferenciación, compañeros. Insisto, si tienen un paciente ya con bastantes horas de evolución y el dolor entra en una especie de meseta y va subiendo de a poco, va a ser algo inflamatorio. Diverticulitis, apendicitis, etc. Si es un dolor constante e intenso, tienen que prender las alarmas porque es una urgencia. Obviamente ambos dolores son una urgencia porque ambos se tienen que tratar quirúrgicamente. Sin embargo, una trombosis mesentérica aguda, un embarazo ectópico, una perforación de víscera hueca, entre más pase el tiempo, peor es su pronóstico. Entonces hay que poner una especial atención en ellos. Luego vamos a ver algunas características especiales. Tenemos, por ejemplo, la migración del dolor. Yo insistí bastante en apendicitis con esta migración del mesogastrio a cuadrante inferior derecho. ¿Por qué? Porque es un síntoma cardinal. Es algo que en el 95% de los casos clínicos van a poner. Entonces, con eso es más que suficiente para que ustedes sospechen en una apendicitis. Después tenemos las irradiaciones del dolor. Por ejemplo, en colecistitis tenemos el famoso dolor en hemicinturón que rodea la jaula torácica. Es decir, inicia en cuadrante superior derecho y llega a la región subescapular, la rodea. En algunos casos, compañeros, esto no se los comenté en clase, se los comento ahora, también pueden describir un dolor a hombro. ¿Por qué? Porque es un dolor somático que se puede irradiar a estas partes superiores. Después tenemos el dolor de la pancreatitis, compañeros, en donde tenemos un dolor transfictivo. Yo siempre que digo transfictivo, me imagino que a alguien lo están atravesando. Y este dolor se va a zona dorsolumbar. Esto es por la
ubicación anatómica del páncreas, que es retroperitoneal. Y además, compañeros, no lo pongo aquí, pero por ejemplo, también en nefrolitiasis depende mucho la irradiación del dolor para ubicar dónde está ese lito. Por ejemplo, litos que ya están en regiones distales pueden tener irradiación a órganos sexuales como el testículo, por ejemplo. Entonces, aquí también para hacer un diagnóstico diferencial con una torsión testicular. Obviamente ustedes ya saben que siempre tienen que ver factores de riesgo, la historia clínica y la exploración física para hacer bien su diagnóstico. Y finalmente, compañeros, recurrencia del dolor. Va a haber pacientes que ya tengan antecedentes de un dolor similar. Por ejemplo, pacientes con nefrolitiasis. Probablemente no sea la primera vez que tienen ese cólico renal. Entonces, si ya tienen el antecedente de un dolor similar, pueden sospechar en cualquiera de estas tres patologías: nefrolitiasis, un dolor en región lumbar que puede ir también a cuadrante inferior izquierdo o derecho. Diverticulitis. Recuerden que la diverticulitis es la inflamación del divertículo. Cuando solamente tenemos un divertículo sin sintomatología es diverticulosis. Y cuando esta diverticulosis tiene sintomatología, la vamos a llamar enfermedad diverticular. Entonces, compañeros, si su paciente ya tuvo previamente enfermedad diverticular, seguramente ya tiene datos de dolor crónico en fosa ilíaca izquierda. Así que inmediatamente podrán sospechar que esa enfermedad diverticular se acaba de complicar a una diverticulitis. Y lo mismo con el cólico biliar, compañeros. El cólico biliar ya lo conocen muy bien. Es un dolor hipocólico, como precisamente indica su nombre, que viene después de la ingesta de alimentos colecistoquinéticos, es decir, ricos en grasas, y siempre van a ser pacientes con las cefes. Una mujer de más de 40 años con obesidad en edad reproductiva, ¿de acuerdo? Y ya saben que el cólico biliar se soluciona con diclofenaco 75 miligramos intramuscular. Pero si esta paciente ya no presenta mejoría o la mejoría es leve y vuelve a reincidir, probablemente ya estemos ante una patología más grave. Podría ser una colecistitis si es que no tuviéramos ictericia, sería solamente la inflamación de la vesícula, o podría ser una coledocolitiasis, en donde ese lito ya se haya quedado en el colédoco y de esta manera nos esté dando un patrón obstructivo, es decir, ictericia, coluria y acolia. Muy bien, ya vimos la evolución del dolor y sus características de manera general, porque meternos en este tema es muy largo, es bastante complejo, obviamente lo estamos haciendo corto porque lo estamos enfocando hacia el ENAR. Vamos a ver ahora la exploración física. Para la exploración física, compañeros, sé que generalmente lo dividimos en 9 cuadrantes, pero eso es para la semiología, ¿sale? El famoso hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca izquierda, fosa ilíaca derecha, todo eso. Aquí, compañeros, para más fácil, lo vamos a dividir en 5. Cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, y el epigastrio. Con base a ello, vamos a establecer nuestros diagnósticos diferenciales y más o menos ubicarnos. ¿De acuerdo? Ahora, el punto medio, por así decirlo, el punto de corte es el ombligo. Si tenemos de ombligo para arriba, vamos a tener este grupo de patologías. Empezamos en cuadrante superior derecho. Compañeros, ¿qué tenemos de este lado? Ya sabemos, el hígado. Entonces va a ser cualquier patología relacionada con hígado. Patología biliar, hepatitis, abscesos hepáticos, por mencionar algunos. Y
en algunos casos les podrían poner una pancreatitis, aunque esto no es tan común. Después nos vamos a epigastrio. En epigastrio podría ser el dolor por una úlcera péptica, por gastritis, por pancreatitis. Aquí la pancreatitis ya es más común. También podría ser por una patología biliar y compañeros, una patología no digestiva que nos podría dar un dolor en epigastrio es el infarto agudo al miocardio. Es un dolor agudo, compañeros, que precisamente muchas veces lo confundimos con gastritis, porque es un dolor bastante similar. Sin embargo, en pacientes diabéticas y diabéticos, en geriátricos y en mujeres posmenopáusicas, siempre que tengan un dolor en epigastrio de manera súbita, tienen que descartar un infarto agudo al miocardio. Igual, con semiología, y si está en su disponibilidad solicitar estudios, háganlo, compañeros, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se subdiagnostica el infarto porque lo confundimos con una simple gastritis. Ahora, compañeros, del lado izquierdo. Del lado izquierdo son temas que aún no hemos visto. Patología esplénica. Generalmente del lado izquierdo va a ser patología esplénica. Ya lo veremos en joyas de cirugía. Pericarditis, compañeros. Los pacientes con pericarditis tienen irradiación a cuadrante superior izquierdo. Y no solamente con pericarditis. Cualquier patología respiratoria puede tener cierta irradiación a cuadrantes superiores. Recuerden, compañeros, a veces las características en pediátricos, por ejemplo, de las neumonías es que llegan con un dolor abdominal. Incluso yo lo comentaba en clase. Si ustedes tienen en pediatría un dolor abdominal sin una causa aparente, por lo menos revisen en los pulmones porque puede que ese dolor abdominal, sobre todo si es en cuadrante superior izquierdo o superior derecho, pueda venir de una neumonía. Y finalmente, compañeros, también podría ser una úlcera péptica. Y bien, una reglita, compañeros, que esta se la aprendí a un doctor con el que estuve en urgencias. Él me decía, si tú tienes una patología de ombligo para arriba, todas estas, solicita un ultrasonido abdominal, de hígado o de vías biliares. Y es cierto, compañeros, vean, de este lado, toda la patología biliar, el diagnóstico de primera elección es ultrasonido, el absceso igual, la hepatitis igual, la pancreatitis igual. De este lado, compañeros, es lo mismo. Aquí probablemente podríamos hacer una excepción, por ejemplo, con gastritis, que ahí nos orientaríamos un poquito más a la clínica, y lo mismo con úlcera péptica. Y nosotros ya sabemos que si tenemos datos de alarma, como pérdida de peso, disfagia, pirosis, bueno, la pirosis no tanto, pero pérdida de peso, disfagia, habría que hacer una endoscopía, ¿de acuerdo? Podrían ser las únicas excepciones y, por ejemplo, una pancreatitis crónica, pero ahí ya no sería un abdomen agudo, ¿no? Sería ya algo un poquito más crónico. En pancreatitis crónica, por ejemplo, se solicita una TAC para ver las calcificaciones. Pero a grandes rasgos, compañeros, así es la regla. De ombligo para arriba, ultrasonido. De ombligo para abajo, vamos a solicitar una TAC. Y vean, aplica. Tenemos una nefrolitiasis, una apendicitis, una diverticulitis, vamos a solicitar un TAC. ¿Hay excepciones? Sí, como en todo. Por ejemplo, pacientes con torsión testicular, pues obviamente hay que hacer un ultrasonido. Pacientes con un embarazo ectópico, igual, hay que hacer un ultrasonido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué pacientes es válido solicitar una radiografía simple? Compañeros, ya prácticamente a nadie se le pide una radiografía simple. Anteriormente, se solicitaba en litiasis, se solicitaba en apendicitis, pero tiene ya poca utilidad. Generalmente ya son patologías de obstrucción intestinal, donde encontramos la famosa pila de monedas,
En algunos casos en que sospechemos vólvulos, sea un vólvulo cecal o un vólvulo sigmoideo, en esos casos sí deberíamos solicitar de primera elección una radiografía. Y cuando también sospechemos de una úlcera péptica perforada o cualquier perforación de víscera hueca. Ahí que vamos a encontrar la famosa imagen en alas de gaviota, que es aire subdiafragmático. Pero son las únicas situaciones, compañeros. Fuera de ahí, generalmente, o es ultrasonido o es TAC. Y ya dependiendo también si tenemos patologías inflamatorias, como enfermedad de Crohn, CUSI, pues bueno, ya ahí tendríamos que individualizar al paciente. Bien, compañeros, dicho esto, vamos a hacer los diagnósticos diferenciales de patologías que puedan aparecer en epigastrio. Iniciamos con gastritis. Aquí en gastritis, compañeros, dentro de los factores de riesgo principalmente para una gastritis aguda, son pacientes de mediana edad que tienen malos hábitos digestivos, tienen ayunos prolongados, tienen alimentos ricos en irritantes, en condimentos. Entonces ellos van a tener un dolor urente en epigastrio que no mejora con la ingesta de alimentos. ¿Por qué pongo este dato, compañeros? Me adelanto un poco. Recuerden que los pacientes con úlcera péptica sí mejoran con la ingesta de alimentos, ¿de acuerdo? Entonces es una diferencia muy grande. Que pacientes con gastritis no mejoran con ingesta de alimentos e incluso si comen irritantes o alimentos con muchos condimentos, pueden exacerbar el cuadro. Entonces, esto con el tema de gastritis aguda. Además, ustedes, esto también para recordar, recuerden que podemos tener una úlcera de Cushing o una úlcera de Curling. La de Cushing es asociada a sistema nervioso central. Tenemos patologías que aumentan la presión intracraneal, se eleva la secreción de ácido y tenemos esta úlcera. O también podríamos tener una de Curling. La de Curling se asocia a grandes quemados, a estados de hipovolemia. Ahora, de las gastritis que más nos van a importar son las crónicas, específicamente la tipo B. ¿Por qué? Porque la gastritis crónica tipo B se asocia a Helicobacter pylori. Entonces, esto nos va a cambiar todo el tratamiento. No solamente vamos a dar inhibidores de bomba de protones, sino que también debemos dar un tratamiento erradicador para esta bacteria, que ustedes ya saben, la mnemotecnia, OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina, que ya saben que para la vida diaria ya casi no se usa por los altos niveles de resistencia, pero es el que se pregunta en el ENAR. Y también recordar que tenemos una gastritis A de autoinmune y esta se asocia a anemia perniciosa. Se puede asociar a esta. Ahora, en úlcera péptica, compañeros, es una sensación urente que aparece cuando el paciente inicia con un ayuno medianamente prolongado, es decir, con una ingesta de alimentos después de 2 a 5 horas. Estos pacientes tienen despertares nocturnos, se despiertan a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con un dolor bastante intenso y tienen la necesidad de comer y tomarse algún antiácido para que desaparezca este dolor. Entonces, por eso les decía, es una manera que ustedes tienen para diferenciar una gastritis de una úlcera péptica. Que en la úlcera péptica el dolor sí mejora con la ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Ahora, la úlcera péptica la tenemos en 2 regiones. Recuerden que tenemos la úlcera duodenal, que esta se asocia al Helicobacter pylori en un 95%. Es la más frecuente. Y por esta razón, por esta asociación con el Helicobacter pylori, el tratamiento debe consistir en la erradicación de esta bacteria y dar 8 semanas de inhibidor de bomba de protones. Y la clínica, compañeros,
que acabo de mencionar es la más característica de úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque también tenemos úlcera gástrica, pero aquí los síntomas son un tanto más graves. ¿Por qué? Porque ya tienen incluso vómitos. Además, aunque no es la úlcera más frecuente, sí es la que causa más sangrado de tubo digestivo alto, porque es la que más sangra. Entonces, en estos pacientes, el tratamiento debe ser un poco más agresivo. También debemos erradicar el Helicobacter pylori, aunque aquí la asociación no es tan alta, aunque sigue siendo muy alta, del 80%, en comparación a la úlcera duodenal. Y el inhibidor de bomba de protones se tiene que dar por 12 semanas. Entonces, compañeros, esto con gastritis y úlcera péptica. Aquí también probablemente nos hizo falta un diagnóstico diferencial que es ERGE. Recuerden que enfermedad por reflujo gastroesofágico, ahí podemos tener ya un dolor retroesternal. Podemos tener también ya pacientes con obesidad, con factores de riesgo. Y ustedes entienden que la fisiopato de ERGE es precisamente una debilidad del esfínter esofágico inferior. Entonces, necesariamente debe haber un reflujo o una regurgitación. Entonces, con eso también pueden llegar a su diagnóstico diferencial. Y concluimos con pancreatitis, compañeros. Esto de los dolores que podemos tener en epigastrio. Pancreatitis, compañeros, recuerden que tenemos dos tipos de pancreatitis. La pancreatitis aguda, que ya lo comentábamos en un inicio de la clase, es un dolor bastante intenso, súbito, de menos de 12 horas. Ya sabemos que la pancreatitis se debe a una activación de zimógenos, que son estas enzimas pancreáticas que se empiezan a devorar el propio páncreas. Entonces vamos a tener una sintomatología bastante intensa, con mucho dolor. Ahora, ¿a qué se debe, compañeros? Generalmente a dos causas etiológicas. Por litos, en la mayoría de ocasiones, hasta en un 50%, y por alcoholismo crónico en un 40%. Estos pacientes, insisto, tienen un dolor en epigastrio, pero aquí sí es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial con respecto a estos dos, porque aquí es un dolor transfictivo que irradia a región dorsolumbar. Entonces, con eso es más que suficiente para sospechar en una pancreatitis. Ahora, compañeros, los casos clínicos de pancreatitis sí pueden ser algo confusos porque les pueden poner a pacientes con las Fs, una mujer de 40 años con obesidad, etc., que tiene una exacerbación de este cuadro justo después de la ingesta de grasas. Entonces tú puedes sospechar en una patología biliar, en un cólico biliar. Cuando sean estos casos, compañeros, generalmente les ponen datos de pruebas de funcionamiento hepático y de enzimas pancreáticas. Entonces les tienen que poner amilasa y lipasa. Y compañeros, si ambas están elevadas, inmediatamente sospechen en una pancreatitis. Recuerden que la amilasa, aunque no es la más sensible ni específica, es la primera enzima en elevarse. Y la lipasa tiene una especificidad de casi el 100%, pero tarda en elevarse de 4 a 6 horas. Pero generalmente ya les van a dar el diagnóstico o el dato, mejor dicho, de una lipasa elevada. Así que con eso tienen para hacer el diagnóstico. Además también, compañeros, recuerden que en pancreatitis tenemos 3 signos de equimosis, que es el de el de Cullen, el de Gray-Turner y el de Fox. El de Cullen es en epigastrio, el de Gray-Turner es en flancos y el de Fox es en ligamento inguinal. Entonces, si tenemos este equimosis o equimosis, en cualquiera de estas regiones, igual, orienten su diagnóstico a una pancreatitis. Diagnosticar pancreatitis, compañeros, tiene su grado de dificultad medio en el ENAP. Pero ¿qué es lo más complicado aún?
estadificar a los pacientes, porque ya recordarán que fueron 5 escalas las que vimos, aunque sinceramente las que más se utilizan y las que deben conocer casi sí o sí son la de Ramson, la de Apache y la de Baltasar. Recuerden que la de Ramson y Apache las utilizamos para estadificar a estos pacientes, si es una pancreatitis leve o grave. Recuerden que aquí no hay términos medios, o es leve o es grave. Si tenemos un Ramson menor a 3, un Apache menor a 8 y una PCR menor a 150, va a ser una pancreatitis leve. Entonces hay que manejarla como tal, dar la alimentación enteral, valorar si necesita antibióticos, que generalmente no, dar una buena hidratación y analgesia. Recuerden que en estos pacientes no podemos utilizar opioides porque provocan una contracción del esfínter de Oddi. Esto se pregunta mucho. Y después tenemos una pancreatitis grave, que son todos los valores contrarios. Un Ramson mayor a 3, un Apache mayor a 8 y una PCR mayor a 150. A ellos los vamos a estadificar como una pancreatitis grave y necesariamente los tenemos que manejar en UCI. Hay que darles también alimentación parenteral, ¿de acuerdo? Es una gran diferencia que se pregunta mucho. En pancreatitis leve es una alimentación enteral y en pancreatitis grave parenteral. Ahora, la parte del diagnóstico, compañeros, me salté esa partecita. Vean, de manera inicial es con ultrasonido. Ya les dije, de ombligo para arriba, ultrasonido. Ahora, en caso de aún continuar con una sospecha diagnóstica, vamos a solicitar una TAC sin contraste, solo en caso de sospecha diagnóstica. Ustedes van a ver que el gol estándar es la TAC con contraste, pero esta, compañeros, se solicita hasta 72 horas después de que inició el cuadro. ¿Por qué razón, compañeros? Porque antes no tiene ninguna utilidad. Y además, compañeros, recuerden que la TAC contrastada la vamos a utilizar para los criterios de Baltasar. Ahí vamos a evaluar la afectación del páncreas y vamos a ver el porcentaje de necrosis que éste tiene. Y ahora sí, con base a ello, podemos dar nuestro tratamiento. Recuerden que el tratamiento en pancreatitis aguda se tiene que individualizar. Además del ayuno que ya vimos, bueno, mejor dicho, de la alimentación enteral en pancreatitis leve y parenteral en pancreatitis grave, debemos dar un tratamiento quirúrgico. Y como les digo, debemos individualizar a cada paciente. Por ejemplo, si tenemos una necrosis mayor al 50%, debemos hacer una necrosectomía. Debemos quitar esa parte de necrosis. Si tenemos una pancreatitis secundaria a una litiasis, a una obstrucción de la vía biliar, tenemos que hacer una CEPRE. Hay que hacer una esfinterectomía y desimpactar esos litos para que mejore la sintomatología. Ahora, si ya tenemos una pancreatitis con datos de peritonitis, tenemos que hacer una cirugía abierta. Entonces, aquí, compañeros, debemos individualizar cada caso para poder dar bien un tratamiento. Y después, compañeros, tenemos la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica es muy fácil conocer porque tenemos una triada, que son pacientes con diarrea, con esteatorrea específicamente, pacientes con hiperglucemia. ¿Esto por qué, compañeros? Porque en la pancreatitis crónica tenemos un déficit de la función exócrina del páncreas, es decir, de esta deficiencia de enzimas digestivas y de la función endocrina. No tenemos insulina, tenemos hiperglucemia o diabetes. Entonces, tratamiento va a ser darles estas enzimas u hormonas que no tienen estos pacientes. Y el tercer componente de la triada son las calcificaciones peripancreáticas.
Y compañeros, en caso de que les lleguen a preguntar este tema en el ENAR, es muy probable que se les ponga una radio, mejor dicho, una tomografía de páncreas. Y vean, tenemos calcificaciones presentes. Entonces, este es el páncreas, compañeros, ¿sale? Entonces, recuerden este dato, tenemos calcificaciones y con eso es más que suficiente para que lleguen al diagnóstico. El tratamiento, insisto, es solamente reponer estas enzimas y estas hormonas que le faltan al paciente, ya solo en caso de que tengamos un dolor incontrolable o que tengamos datos de litiasis, pues sí, habría que hacer un tratamiento quirúrgico. Compañeros, se me había olvidado un pequeño detalle. El día de hoy es 15 de marzo y recuerden que hoy es el último día para que se registren a la plataforma y puedan acceder a partir de julio a nuestro curso intensivo asincrónico que consiste en subir más de 30 clases aproximadamente de 2 horas de duración con los puntos más importantes para el ENAR. Ahí van a repasar todo lo que han estudiado desde este momento. Compañeros, si se unen al plan del tío.enar, ya saben, van a acceder a ese curso sin costo adicional a partir de julio. Entonces, compañeros, aún están a tiempo, son las últimas horas, así que por ahí nos vemos. Y bueno, compañeros, continuamos. Bien, compañeros, ahora vamos a hacer los diagnósticos diferenciales de cuadrante superior derecho. Como se dan cuenta, compañeros, el temario nosotros lo estructuramos para que las patologías que fuéramos viendo fueran de acuerdo a esta exploración física. Empezamos con epigastrio, luego cuadrante superior derecho, luego nos fuimos con los inferiores. Por esta razón combinamos gastro y cirugía, porque son dos especialidades que van muy de la mano. No puede existir una sin la otra. Entonces ustedes tienen que aprender a convivir con ello, a integrar los conocimientos, ¿de acuerdo? Bien, vamos con patologías de cuadrante superior derecho. Las de cuadrante superior izquierdo, compañeros, no las vamos a ver hoy, porque ya vimos que patología esplénica aún no lo tocamos en el temario, entonces eso ya será después, lo mismo que pericarditis. Entonces, solamente vamos a ver cuadrante superior derecho. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos solamente patología hepática. Recuerden que también podríamos tener una pancreatitis en menor medida, pero generalmente va a ser patología hepática. Empezamos, compañeros, con absceso hepático. Recuerden que los pacientes con absceso hepático van a tener fiebre, hepatomegalia, un dolor a la palpación del cuadrante superior derecho y en algunos casos, pueden cursar con ictericia. Entonces, compañeros, en absceso hepático, siempre debemos buscar los antecedentes y los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de absceso. El piógeno, que es el más frecuente, en un 90% prácticamente, y el amebiano, que corresponde del 10 al 15%. El piógeno, compañeros, aunque sea el más frecuente, es el menos preguntado. Este se debe a E. coli. Y compañeros, es algo que quiero que vean. Siempre que tengamos una sobreinfección bacteriana en cualquier patología gástrica o en casi cualquier patología gástrica, vamos a tener dos agentes causales, E. coli y bacteroides. Por esta razón es que siempre el tratamiento es ciprofloxacino o alguna cefalosporina de segunda o tercera generación más metronidazol, pensando en que estos agentes siempre afectan a estos pacientes. Afectan a pacientes con absceso hepático, con colangitis, con infección renal, por ejemplo una pielonefritis, una IBU. Afecta prácticamente en todas las patologías, una orquiepididimitis, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, siempre debemos dar tratamiento encaminado a estos agentes. ¿De acuerdo? Ahora,
Ya mencionábamos que el piógeno es el más frecuente pero el menos preguntado. Y siempre tienen que buscar un factor de riesgo, que es un foco infeccioso abdominal. Son pacientes que previamente cursaron con un cuadro de colangitis o de peritonitis por cualquier causa. Y ese foco infeccioso migró a hígado y provocó un absceso. Aquí, repito, vamos a tener fiebre aguda, hepatomegalia, ictericia, y el diagnóstico lo vamos a hacer con ultrasonido de hígado y vías biliares. De ombligo para arriba, compañeros, ultrasonido. El tratamiento va a ser con estos fármacos que ya mencioné y además debemos realizar un drenaje. Ahora, con absceso amebiano, compañeros, a pesar de que solamente corresponde al 10% de los abscesos, es el más preguntado, porque es muy fácil preguntar. Me explico por qué. El absceso amebiano es ocasionado por entamoeba histolítica y siempre los factores de riesgo les van a poner a un paciente que fue de viaje a zonas endémicas, que tuvo un antecedente de disentería, es decir, heces con moco o sangre, pacientes con prácticas anales. Generalmente esos son los datos que les van a poner. Y la fiebre aquí, compañeros, es característica, porque aquí, por ejemplo, en absceso piógeno era una fiebre aguda, sin predominio en algún momento del día. Aquí, en cambio, tenemos una fiebre vespertina. Además, este absceso generalmente afecta del lado derecho del hígado, es decir, del lóbulo derecho. E incluso cuando tenemos una afectación del lóbulo izquierdo, lo vamos a considerar como grave. Ahora, el diagnóstico es exactamente el mismo, ultrasonido de hígado y vías biliares. Aquí el tratamiento va a cambiar porque estamos ante un parásito. Entonces vamos a dar metronidazol más algún antiparasitario intraluminal, como paromicina. ¿De acuerdo? Ahora, con el drenaje, compañeros, aquí el drenaje va a depender mucho de la situación del paciente. Si tenemos un absceso del lado izquierdo, pacientes muy graves, inmunocomprometidos. Si no, con el tratamiento antibiótico es más que suficiente. Bien, compañeros, otro diagnóstico diferencial son las hepatitis. Dentro de las hepatitis tenemos hepatitis agudas y hepatitis crónicas. Obviamente las que más se van a relacionar con abdomen agudo, y hasta eso no tanto, son las agudas. Y aquí tenemos causadas por dos tipos de virus, por virus de hepatitis A y de hepatitis E. Ambas son de transmisión fecal-oral. Ambas van a tener la misma sintomatología, el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento. Sintomatología, compañeros: ictericia, hepatomegalia y malestar general. Entonces podemos decir, ¿cómo la voy a diferenciar de un absceso hepático? Bueno, porque en hepatitis aguda tenemos además prurito y disentería. Recuerden que también podemos tener diarrea. Entonces, esa es una manera de diferenciarla por la clínica. Aunque aquí lo más importante es hacer la diferenciación por los factores de riesgo. En hepatitis aguda, al ser de transmisión fecal-oral, necesariamente en el caso clínico nos tienen que poner a un paciente con antecedente de viaje a zonas endémicas, que haya ingerido algún alimento mal cocido o que sea un paciente en situación de marginación, es decir, que no tenga acceso a servicios básicos como de agua potable y drenaje. Entonces, esa va a ser la clave para hacer el diagnóstico diferencial con absceso, porque insisto, a lo mejor la clínica sí se podría parecer un poco, al menos en ese sentido, pero recuerden que además tenemos el prurito. Y por ejemplo, en hepatitis aguda también podría ser el diagnóstico diferencial con un absceso mediano, porque ahí también tenemos la disentería,
Pero aquí la clave, compañeros, es que en hepatitis aguda las diarreas son acuosas y en absceso mediano es una disentería, una diarrea con moco. Entonces, así de fácil está el diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué otros puntos son importantes de hepatitis aguda? Recordar que hay que hacer pruebas de función hepática para vigilar las bilirrubinas y también los tiempos de coagulación. Esto para prevenir una de sus complicaciones, que es la hepatitis fulminante. Esta solamente va a estar presente en el 1% de pacientes que tienen hepatitis A, pero hasta en el 20% de pacientes con hepatitis E que están embarazadas. Por eso yo les decía en clases, hepatitis E de embarazadas. ¿De acuerdo? Entonces, esos también son datos muy, muy importantes y precisamente por esta razón, para evitarnos una hepatitis fulminante, no debemos dar paracetamol. Vamos a dar cualquier otro AN menos paracetamol porque recuerden que es hepatotóxico. Ahora, con respecto a la hepatitis crónica, generalmente aquí no va a haber ningún problema para hacer el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo, precisamente porque son hepatitis crónicas. Generalmente no presentan sintomatología aguda, precisamente la B casi no presenta sintomatología aguda. A lo mejor la C sí, presenta la ictericia, la coluria y todos estos datos, sin embargo, se los van a preguntar más en un contexto crónico, es decir, en pacientes con cirrosis o con un carcinoma hepatocelular. Aquí lo complejo, compañeros, de las hepatitis crónicas es que deben saber cómo hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en hepatitis B, que debemos conocer bien los antígenos y los anticuerpos, que para esto les dejo la clase porque si no esto se va a extender mucho, ¿no? ¿Qué hay que recordar ahorita de hepatitis B? Que el genotipo más frecuente en nuestro medio es H. México hermoso, H, ¿de acuerdo? Es un genotipo bastante asintomático y por esta razón los pacientes no van a cursar con una gran sintomatología, a excepción de que tengan descompensaciones. Tratamiento, vamos a dar lamivudina en caso de padecer cirrosis, tenofovir en caso de una coinfección con VIH y entecavir que generalmente va de cajón. Ahora, con hepatitis C es una hepatitis menos común, pero yo le digo hepatitis C de crónica, porque esta cronifica y muchísimo, hasta en el 80% de los pacientes. Y aquí en México tenemos el genotipo 1B, que es de los más sintomáticos. En hepatitis B tuvimos suerte, porque el genotipo era H y no tenía mucha sintomatología. Aquí tenemos el 1B con mucha sintomatología y mucha cronicidad. El tratamiento en hepatitis C, compañeros, además de recordar que cronifica bastante, es que vamos a dar antivirales de acción directa. Todavía en la guía de práctica clínica menciona otros antivirales que sinceramente ya no se usan por las altas tasas de resistencia. Actualmente se usan antivirales de acción directa. Y precisamente por esta confusión que existe, no les van a preguntar tanto el nombre del fármaco, sino la duración del tratamiento. Que compañeros, si tenemos un genotipo 1 y 4, el tratamiento tiene que durar 48 semanas. Si tenemos un 2 y 3, el tratamiento debe durar 24 semanas. Y si por alguna razón después le hacen alguna prueba de funcionamiento. Bien, compañeros, y para finalizar, creo que me faltó un poquito de hepatitis. Se habrán dado cuenta que entró un mensaje y me desconcentró porque tuve que cerrar la grabación para que no sonara tanto. Creo que me quedé en la parte del tratamiento, de la duración del tratamiento. Si tenemos un genotipo 1 y 4, la duración tiene que ser por 48 semanas. Si tenemos un 2 y 3, tiene que ser por 24 semanas. Ahora, si ustedes realizan una carga viral a la mitad del tratamiento y resulta que ya erradicaron el virus, vamos a disminuir el tratamiento por la mitad de tiempo. Es decir, para el que estábamos dando 48 semanas, solamente lo damos durante 24. Y para el que dábamos durante 24 semanas, que es para el genotipo 2 y 3, damos ahora solamente por
12 semanas. Y con esto, compañeros, cerramos esta parte de hepatitis. Ahora vamos con las patologías biliares. Que aquí tenemos 4, a grandes rasgos. Tenemos colelitiasis, que ustedes ya saben que es la presencia de un lito en vesícula biliar, pero generalmente son pacientes asintomáticos, porque está el lito ahí, pero no causa inflamación, no causa obstrucción, entonces van a ser asintomáticos. Les pueden preguntar de qué están hechos los litos, ustedes pueden contestar que son mixtos, ¿de acuerdo? Ahora, si llegaran a tener alguna sintomatología, estos pacientes con colelitiasis pueden tener un cólico biliar, que ya lo comentábamos en un inicio de la clase. Es un dolor tipo cólico que se desencadena secundario a la ingesta de colecistoquinéticos y que se alivia con diclofenaco. Entonces, compañeros, esto con colelitiasis. ¿Qué nos puede provocar esta colelitiasis? Una inflamación de la vesícula, es decir, una colecistitis. Como aquí ya tenemos una inflamación de esta vesícula biliar, ya vamos a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, aquí en el caso clínico, vamos a buscar a una paciente que cumpla con las Fs. Una mujer de más de 40 años, con obesidad, con consumo de anticonceptivos, que haya ingerido grasas. Y entonces, si tiene sintomatología, pero se soluciona con diclofenaco, va a ser solo un cólico biliar. Pero si esta sintomatología no se resuelve y además tenemos signo de Murphy positivo, fiebre o leucocitosis, vamos a sospechar en una colecistitis. Recuerden que el diagnóstico de colecistitis lo hacemos con criterios de Tokio, que aquí tenemos 3 criterios. Criterios A, que son datos clínicos a la exploración física, como signo de Murphy o dolor en cuadrante superior derecho. Tenemos los criterios B, que es fiebre más leucocitosis, que son datos de respuesta inflamatoria sistémica. Si tenemos A y B, vamos a sospechar de colecistitis. Pero si además tenemos un dato C, que ya son datos de imagen, vamos a confirmar esta colecistitis. Y estos datos los tienen que conocer de memoria, que es un grosor de pared vesicular mayor a 5 milímetros. Este es un dato muy importante y no deben confundirlo con la dilatación del coledoco, que es mayor a 6 milímetros. Tenemos una imagen en doble riel, una sombra acústica con refuerzo posterior. Tenemos el signo de Murphy ultrasonográfico, por mencionar algunos. También el crecimiento de la vesícula de más de 8 por 4 centímetros. Aquí el tratamiento, compañeros, lo vamos a dar con base a la estadificación de la gravedad del paciente. Si tenemos un paciente con una colecistitis leve, es decir, un paciente que esté estable, solo que tenga los datos de inflamación de la vesícula, vamos a dar un antibiótico y vamos a hacer una colecistectomía programada, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos un paciente con datos moderados, es decir, con leucocitos mayores a 18,000, con una masa en cuadrante superior derecho, esto nos puede hablar de un absceso. Entonces, en estos pacientes tenemos que dar 2 antibióticos, drenar el absceso y posterior a esto ya programarlo a una colecistectomía laparoscópica. Y si tenemos un paciente grave que ya tenga datos de disfunción orgánica, además de todo esto que acabamos de mencionar, vamos a dar 2 antibióticos, vamos a meterlo a UCI y ya después de estabilizarlo, ahora sí lo vamos a programar a una colecistectomía. Quiero que se den cuenta de algo, compañeros. Específicamente en el tema de colecistitis, no es prioridad retirar la vesícula, como sí podría ser en apendicitis. En apendicitis tenemos el dato clínico e inmediatamente tenemos que programar a cirugía
debido al riesgo de perforación. Aquí no. Aquí primero estabilizas a tu paciente y ya luego lo programas para retirar la vesícula. Entonces, compañeros, es muy fácil hacer el diagnóstico de una colecistitis. Repito, un paciente con cólico biliar que cumpla con las CEFES y además con criterios de Tokio. Sí es muy importante recordar los criterios de Tokio, no tanto porque se los vayan a preguntar directamente, sino porque con estos pueden llegar al diagnóstico. Ahora, compañeros, vamos con coledocolitiasis y colangitis, que aquí nos podríamos confundir. ¿Por qué? Porque ambas tienen una sintomatología muy similar. E incluso la colangitis es una complicación de la coledocolitiasis. ¿Por qué? Porque en ambas, compañeros, tienen un patrón obstructivo. Es decir, tienen un aumento de bilirrubina directa. ¿Por qué razón? Porque está obstruido el colédoco. No hay manera de que esa bilirrubina directa salga. Entonces se empieza a elevar. Los pacientes tienen ictericia, están todos amarillos, tienen coluria, es decir, una orina muy pigmentada, y tienen acolia, unas heces blancas, porque no está saliendo la bilirrubina. Y eso es algo que las va a diferenciar de estas de aquí. Que aquí, a pesar de que la vesícula pudiese estar obstruida, tenemos todavía la vía hepática. Entonces por ahí salen las bilirrubinas. Pero aquí ya todo está obstruido. Entonces vamos a tener esta clínica característica específicamente en coledocolitiasis y colangitis. Ahora, compañeros, ¿cómo vamos a diferenciar una de otra? En coledocolitiasis vamos a tener este patrón obstructivo, ictericia, coluria y acolia. Y aunque idealmente no les deberían poner fiebre porque se pueden confundir, ya que con esto estaríamos complementando o completando, mejor dicho, la triada de Charcot, que es ictericia, dolor en cuadrante superior derecho y fiebre. Si les llegan a poner fiebre, entonces aquí podrían confundirse con colangitis. Sin embargo, la clave, compañeros, es que les van a poner el ultrasonido. Y recuerden las características del ultrasonido en coledocolitiasis. Es una dilatación mayor a 6 milímetros en el colédoco. Ya sabemos, compañeros, si tenemos una dilatación mayor a 6, hacemos una colangioreso. Si tenemos una mayor a 8, confirmamos el diagnóstico. Y con eso, compañeros, hacen la diferenciación. Si les ponen datos de dilatación del colédoco, inmediatamente piensen en una coledocolitiasis. Ahora, si no les ponen esos datos y ya tenemos pacientes con una fiebre muy alta e incluso que los signos vitales ya estén limítrofes, es decir, la frecuencia cardíaca ya se esté elevando a más de 100 y la TA ya esté disminuyendo, vamos a sospechar ahora sí en una colangitis. Aquí el cuadro clínico ya es un poco más grave. ¿Por qué? Porque la colangitis es una infección de la vesícula biliar. ¿Por qué? Generalmente secundario a una coledocolitiasis. Se obstruye la vía biliar, se empieza a acumular estas secreciones, se hace un caldo de cultivo y llegan las bacterias. Y compañeros, adivinen qué bacterias. Las de siempre. E. coli y bacteroides. Por eso les digo que es muy fácil la medicina, porque si tú integras bien el conocimiento, prácticamente vas a relacionar todo y vas a poder diferenciar cada una de las cosas. Entonces, vas a ser el mejor médico si te sientas, estructuras bien tu conocimiento, conoces un tema por un tema y ya después integras todo, vas a ser el mejor médico y vas a pasar el ENAR 100%, compañeros. Cuando me emociono me trabo, ¿eh? Bueno, no solamente cuando me emociono, me trabo siempre. Pero bueno, regresando al tema, compañeros. Entonces, así van a poder llegar al diagnóstico de colangitis. Recuerden la triada de Charcot, recordar los 3 componentes, fiebre, ictericia y dolor en cuadrante superior derecho, y que cuando tengamos una pentada de Reynolds va a ser la triada de Charcot más choque y alteraciones neurológicas. Aquí, compañeros,
probablemente sea una colangitis supurativa. Estos pacientes ya tienen una mayor gravedad. Generalmente el tratamiento es con CEPRE. Vamos a hacer una esfinterectomía, vamos a liberar esa vía biliar para solucionar todos los problemas. Y vamos a finalizar este taller, compañeros, con las patologías de cuadrante inferior. Aquí, si se dan cuenta, puse derecho e izquierdo en la misma diapositiva porque son las mismas patologías. Puede ser una nefrolitiasis, un embarazo ectópico, una torsión ovárica, y lo único que los va a hacer diferentes es que en el cuadrante inferior derecho va a ser apendicitis y en el cuadrante inferior izquierdo vamos a tener diverticulitis. Pero fuera de ahí, compañeros, todo es lo mismo. Empezamos con apendicitis, que yo creo que es un tema muy sencillo. Es muy fácil de diagnosticar en el ENAR. Aquí a lo mejor lo complejo es como conocer ciertas puntualizaciones. Por ejemplo, hay que conocer todos los signos, hay que memorizar bien la escala de Alvarado y esas cuestiones de memoria. Pero fuera de ahí todo es muy sencillo. ¿Por qué? Debemos decir que es la urgencia quirúrgica más común. La edad pico es entre 15 y 35 años. Tenemos una incidencia del 7%. El 20% se va a perforar, del 20 al 30%, independientemente de todos los avances que ya hay, se van a perforar. Y la perforación sucede entre las 24 y 72 horas. Ustedes recuerdan que la etiología en adultos es secundaria a fecalitos y en niños a una hiperplasia linfoide. Es por esta razón que en niños tienen un pico de presentación entre los 6 y los 10 años, porque recuerden que a esta edad de por sí tenemos una hiperplasia en todos los órganos linfoides secundarios. Si tienen a un niño con una apendicitis, seguramente van a tener un niño también con hipertrofia amigdalina, porque también son órganos linfoides secundarios. Ahora, vamos a ver el cuadro clínico y por qué les decía que era muy fácil diagnosticar. Porque siempre vamos a tener el dolor que migra de mesogastrio a fosa ilíaca derecha. Eso es algo muy característico, no solamente en la clínica, sino ya les mencionaba hace un momento, en la mayoría de los casos clínicos así va a venir y con eso es más que suficiente para que lleguen a su diagnóstico. También vamos a tener signos de irritación peritoneal, los signos de rebote positivo, el de Bloomberg, el de McBurney, el de Rosen, el de Dunphy, que ustedes tienen que aprenderse todos de memoria. Y vamos a tener datos de inflamación sistémica, fiebre y leucocitosis. Y como les dije, compañeros, hay que aprenderse los criterios de Alvarado de memoria. ¿Por qué? Porque a veces les van a poner un caso clínico muy largo, de los más largos que les puedan poner en el ENAR. Y aquí les van a poner datos de una infección de vías urinarias, porque en el EGO les van a poner leucocitosis, bacteriuria, por mencionar algunas alteraciones. Y ustedes pueden sospechar, dices, ok, a lo mejor sí es una IBU y yo estoy pensando que es una apendicitis. Pero no, compañeros, recuerden que uno de los principales diagnósticos diferenciales, si no, aquí hay que decir que es el principal, es infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque la apendicitis provoca alteraciones en el examen general de orina. Entonces, si ustedes identifican los criterios de Alvarado en este caso clínico gigante, es más que suficiente para llegar al diagnóstico de apendicitis. Y me he dado cuenta, compañeros, que no han tenido ningún problema en diagnosticar apendicitis en los casos clínicos y han sido complejos, así que me voy tranquilo por esa parte. Ya nada más en lo que sí les ha fallado son en los estudios. Muchos siguen poniendo radiografía, otros ponen ultrasonido. Compañeros, recuerden, la radiografía ya no se utiliza en la actualidad. Ahora, si tienen una duda diagnóstica, pueden solicitar una TAC,
que es el gol estándar, que recuerden que estará justificada cuando tengamos uno de los 3 síntomas cardinales. Si tenemos 2 de 3 síntomas cardinales, ya es indicativo de cirugía. Y compañeros, los síntomas cardinales, vuelvo a repetir, tienen que sabérselos de memoria. ¿Cuáles son? El dolor que migra, datos de irritación peritoneal y leucocitosis. Si tenemos 2 de 3, a cirugía. Si tenemos 1 de 3, solicitamos una TAC, a excepción de que sean niños o embarazadas. En ellos sí vamos a solicitar un ultrasonido. ¿De acuerdo? Esto es un dato que deben de saber sí o sí. Con respecto a las embarazadas, compañeros, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante, y es con embarazo ectópico. En el embarazo ectópico, compañeros, vamos a tener un dolor abdominal, un dolor en cuadrante inferior izquierdo o derecho, aunque aquí para confundirlos se los van a poner en cuadrante inferior derecho. Pero también es muy fácil, muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. ¿Por qué, compañeros? Porque en la apendicitis tenemos la migración del dolor y en embarazo ectópico tenemos un sangrado transvaginal. A veces les pueden poner todos los criterios de Alvarado, compañeros, y estoy consciente de ello. Pero si les ponen un sangrado transvaginal, díganme ustedes, ¿qué apendicitis te va a dar un sangrado transvaginal? Es imposible, compañeros. Entonces, automáticamente, si tienen este dato, orienten su diagnóstico a embarazo ectópico, ¿de acuerdo? A embarazo ectópico. Además de que cuando quieren que respondan que es un embarazo ectópico, les van a poner una paciente en edad reproductiva con fecha de última menstruación hace 6, 7 u 8 semanas, o incluso más. Al final de cuentas, recuerden la triada de embarazo ectópico: un dolor abdominal bajo, un sangrado transvaginal y una amenorrea. Entonces, compañeros, así es como van a hacer el diagnóstico diferencial de apendicitis en el embarazo con embarazo ectópico. Otro punto que hay que saber, regresando a esta parte de apendicitis en el embarazo, es que recuerden que el pico de incidencia es en el segundo trimestre y de mayor gravedad en el tercer trimestre, además de que es la urgencia quirúrgica más común en el embarazo. Tratamiento, compañeros, generalmente va a ser apendicectomía laparoscópica, a excepción de que el paciente sea un niño menor de 5 años o que tengamos comorbilidades que contraindican la vía laparoscópica. En este caso vamos a hacer una apendicectomía abierta. Siempre recordar, compañeros, que en apendicectomía, aquí sí, la prioridad es retirar el apéndice, no como en colecistitis, que ahí primero era estabilizar al paciente y luego ya operar. Aquí no, inmediatamente hay que operar. ¿Por qué? Porque recuerden las fases de apendicitis, que puede terminar en una perforación. Entonces nos va a provocar una peritonitis y aquí sí va a ser algo muy grave. Bien, compañeros, esto en cuadrante inferior derecho. Ahora vamos en cuadrante inferior izquierdo, en donde tenemos diverticulitis. Muchos compañeros le dicen la apendicitis izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos datos o casi los mismos datos, solo que en cuadrante inferior izquierdo. Aquí, ¿qué nos va a ayudar a diferenciar además de la localización? Que yo creo que con eso es más que suficiente. Pero además en estos pacientes vamos a tener estreñimiento en algunos casos. Recuerden lo que mencioné al inicio de la clase. Generalmente la diverticulitis es una complicación de la enfermedad diverticular, así que es muy probable que estos pacientes ya hayan cursado con un cuadro crónico de dolor en fosa ilíaca izquierda, además del estreñimiento, porque el estreñimiento es un factor de riesgo muy importante para desarrollar estas patologías. ¿Qué es lo más importante de diverticulitis, compañeros? Lo que siempre se pregunta, y esto he insistido ya 1000 veces, es la clasificación de Hinchey, y va de memoria. Aquí les puse
los tres estadios claves. Cuando tenemos un estadio 1B, recuerden que es un absceso menor a 5 centímetros. Ahí vamos a hacer un tratamiento conservador de manera hospitalaria, con antibióticos. ¿Contra qué agentes, compañeros? Los mismos de siempre. E. coli y bacteroides, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos un estadio 2, aquí sí ya va a ser un absceso distal a la situación del divertículo o un absceso mayor a 5 centímetros. En este caso hay que drenar el absceso cuando sea mayor a 5 centímetros y dar el tratamiento antibiótico. Ahora, si ya tenemos un estadio 3 para arriba, que tenemos estadio 3 y 4, que ya nos habla de peritonitis, aquí sí ya tenemos que hacer una cirugía. Tenemos que hacer una resección de ese segmento del colon y una anastomosis. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, es muy fácil diferenciar una apendicitis de una diverticulitis. Y concluimos, compañeros, con una nefrolitiasis. Las nefrolitiasis, generalmente, aquí el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer porque va a haber un dolor lumbar, el famoso signo de Giordano. Podría estar presente, no siempre, pero podría estar presente. Otro dato que nos va a poder ayudar a diferenciar son los factores de riesgo. Son hombres entre 30 y 40 años con probable síndrome metabólico, es decir, obesos, con dislipidemias, a lo mejor con diabetes. En ellos puede aumentar el riesgo de desarrollar una nefrolitiasis. Otro punto clave, compañeros, es que al igual que en diverticulitis, ya podemos tener un antecedente de un dolor similar, o de 2 o de 3, 1, 2 o 3 meses antes, ¿de acuerdo? Cosa que en apendicitis no sucede. En apendicitis es un dolor inmediatamente y no hubo antecedentes. Y aquí en nefrolitiasis, compañeros, sí podríamos tener los antecedentes. Y abro un paréntesis porque si no se me va a olvidar con respecto a apendicitis. Compañeros, los factores de riesgo son muy importantes para orientar nuestro diagnóstico, pero muchas veces los que elaboran las preguntas los pueden utilizar para confundirnos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de pronto me he encontrado con algunos casos clínicos de apendicitis en donde les ponen a pacientes que inician el dolor típico de apendicitis después de la ingesta de grasas. Y como generalmente les ponen un dolor en mesogastrio, y tú dices, ok, un dolor en mesogastrio después de la ingesta de grasas, vas a sospechar una colecistitis, ¿no? Pero si te están poniendo la migración, que vuelvo a insistir, es el dato más importante, pon apendicitis. Clínica mata antecedentes, ¿de acuerdo? Y bien, regresando al tema de nefrolitiasis, entonces aquí este dolor es de aparición súbita y es un dolor muy, muy intenso. Por ejemplo, en apendicitis y diverticulitis sí es un dolor intenso, pero ya mencionábamos al inicio de la clase, es un dolor gradual, como una especie de meseta, que aumenta poco a poco. En cambio, en nefrolitiasis es un dolor súbito, muy, muy intenso, y de tan intenso que va a ser, vamos a tener síntomas vagales, es decir, vómito, vamos a tener náuseas, porque es un dolor muy, muy intenso. Gol estándar, compañeros, es una TAC, y eso es algo que no se habían dado cuenta. Recuerden que de ombligo para abajo el diagnóstico es con TAC, aplica para todo, apendicitis, diverticulitis y nefrolitiasis, a excepción de embarazo ectópico, que aquí hacemos un ultrasonido transvaginal. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el gol estándar. El tratamiento lo vamos a dividir en dos, dependiendo si queremos tratar la crisis del dolor, que es con diclofenaco. Igual, compañeros, dense cuenta, siempre que tengamos un cólico secundario a un lito, llámese biliar o renal, el tratamiento es con diclofenaco, 75 miligramos. Aquí, compañeros, sí podemos utilizar opioides, porque insisto, es un dolor muy intenso. Tratamiento ya resolutivo, es decir, para eliminar ese lito, si el lito es menor a 6 milímetros, utilizamos tamsuloxina. Si es de 7 a 19,
vamos a utilizar litotripsia extracorpórea. Y más de 20, una litotripsia, pero esta vez percutánea, a grandes rasgos, compañeros. Y concluimos con embarazo ectópico, que les repito, aquí el cuadro clínico puede ser muy similar a apendicitis. La diferencia es que va a ser una mujer en edad reproductiva. Generalmente les ponen la fecha de última menstruación para que cumpla con la triada de embarazo ectópico, que repito, es dolor abdominal bajo, amenorrea y sangrado transvaginal. Y compañeros, ese sangrado transvaginal es el dato clave para el diagnóstico. Siempre que sospechen de eso de primera elección, pueden que soliciten un ultrasonido transvaginal o una prueba de embarazo para ver el conteo de la VHCG. ¿De acuerdo? El diagnóstico, repito, ultrasonido transvaginal, niveles de VHCG, tratamiento con metotrexato de primera elección y en caso de tener complicaciones, localizaciones atípicas, vamos a hacer una laparoscopía. Ahora, compañeros, antes de cerrar el tema, recuerden que también podríamos tener un diagnóstico diferencial con enfermedad pélvica inflamatoria, porque también tenemos un dolor a la movilización cervical. También podríamos tener un sangrado transvaginal. Aquí, una de las diferencias es que vamos a tener fiebre y vamos a tener antecedentes de prácticas sexuales de riesgo. Además de que son pacientes jóvenes de unos 15 a 25 años y también podríamos tener un flujo transvaginal. Entonces, esos datos van a hacer que nosotros podamos realizar este diagnóstico diferencial. Y ahora sí, compañeros, concluimos con los estudios de imagen que ya se los había adelantado, de ombligo para arriba ultrasonido, de ombligo para abajo TAC. A excepción de un embarazo ectópico, que aquí sería un ultrasonido transvaginal. Y recuerden que la radiografía solamente cuando sospechemos de perforación de víscera hueca, con énfasis en úlcera péptica, o en obstrucción intestinal y vólvulo. Y bueno, doctores, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Telegram, ahí saben que mandamos las preguntas diarias y los enlaces para estas clases. Y ya saben, si quieren ser parte de esta familia, los esperamos en nuestra plataforma, en Patreon, planes desde 130 pesitos al mes. Ahí tenemos el curso completo, es una gran herramienta para que puedan pasar su ANAR. Así que compañeros, cuídense mucho, un fuerte abrazo, nos estamos viendo.